Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Yo lo voy a hacer a toda la gente, a mis queridos michoacanos, que les mando un gran beso. ¿Saben ustedes dónde está Silvano Aureoles? Son preguntas que vamos a hacer el día de hoy y que usted, mi querida Chilebanda, nos va a ayudar a responder. Sobre todo, también hablaremos del asunto que tiene que ver con la reforma eléctrica. ¿Cómo avanza el debate? ¿Cómo avanza la discusión? Si usted no lo sabe, en este espacio hicimos una recapitulación del debate que están teniendo en España sobre sus problemas energéticos para que lo tomemos como un antecedente y lo sumemos a la discusión de la reforma eléctrica que se está llevando a cabo en México, porque aquí en México hay de dos sopas. O el escenario es que en un futuro nos convirtamos en España, en lo que está ocurriendo, que tienen altos precios de luz, altos precios de gas, desabasto, vaya, que tienen problemas económicos generados por su privatización energética, o B, que seamos como países que tienen un control sobre la economía energética con empresas del Estado. En este caso, si no estoy mal, Alemania es una de las empresas, es uno de los países, perdón, que tiene un control energético que sí ha dejado que participe la industria privada, pero tampoco ha sacado completamente las manos del sector energético. Hay otros países en Europa que han jugado con esta figura. Entonces, vamos a ver, ahora sí, si quieren compararnos con alguien, vamos a compararnos con estas potencias que van avanzadas en materia energética, pero que no porque vayan avanzadas quiere decir que todo les está saliendo de maravilla. Entonces, en este espacio les publicamos un video, ya está el fragmento en este espacio, lo va a encontrar usted para que vea cómo está este debate, cuáles son estos argumentos que están llevando a cabo en España y que hay que tener en mente, pero estamos también preparando un debate entre dos expertos energéticos para que sean ellos quienes nos hablen de los pros y de los contras de esta reforma eléctrica. Entonces, espérenlo próximamente en este espacio al Chile, pero hoy vamos a abonar un poquito más a este debate, a esta discusión sobre la reforma eléctrica y también, por supuesto, que sí tenemos que hablar de Hertz Manero. Más allá que hablar de Lozoya, tenemos que hablar de Hertz Manero, porque el problema no es el restaurante, el problema es el fiscal. Así es la premisa de este. El problema no es que lo encontraran en un restaurante. El problema es el fiscal que lo dejó estar en ese restaurante. Así que sí, tenemos que abonar también a la discusión sobre Hertz Manero y la figura de testigo colaborador bajo la que se ha pegado Emilio L., que no ha rendido mucho fruto y que a esas alturas es bastante cuestionable. Así que mi querida Chilebanda, dicho eso, yo quiero que usted por favor nos eche la mano compartiendo este espacio y con su hermoso, preciado y divino like. Es muy importante para nosotros. Es la forma que usted tiene de ayudarnos, así que manitas arriba, denle like y sigan compartiendo. Esto es lo más importante, que sigan compartiendo la transmisión, que nos vayan dejando sus comentarios, que ahorita los voy a empezar a saludar para ver cómo anda su fin de semana, cómo inició la semana para todas y todos ustedes, pero también le quiero pedir que nos eche la mano suscribiéndose a nuestra página de Facebook. Ya somos 311,000. Quiero decirle que con todo y el bloqueo que hemos tenido en Facebook, porque ahí sí es un bloqueo que nos avisó la propia plataforma, que ha estado limitando la distribución de nuestro contenido. Con todo y eso, estamos creciendo en Facebook. Ahora sí que con todo y todo estamos creciendo y eso es gracias a ustedes. Entonces, a los que nos están viendo desde esa trinchera, gracias por confiar en nosotros, por apoyarnos, por combatir la infodemia y por ayudarnos a crecer con todo el bloqueo que tenemos desde la plataforma de Facebook, dándole like, compartiendo y ayudándonos también, colaborando ahí como distribuidores de contenido, hay varias formas de colaborar en Facebook. A los que nos ven por YouTube, ya somos 322,000 en esta plataforma, entonces gracias a ustedes por hacernos llegar a los 322. Cada vez nos acercamos más a los 400,000. Espero a ver si de purita casualidad, de regalo de Navidad, siendo realistas, llegamos a los 400,000 y el próximo año ya podríamos llegar al 500,000 y así poco a poco vamos creciendo con todas y todos ustedes. Así que muchísimas gracias por su confianza, su apoyo y también por la crítica. Es sana y es necesaria. A los que nos están viendo por Twitch, muchas gracias. Es una persona y espero que no sea el señor productor que ya se conectó a Twitch para vernos desde ahí. Así que gracias también a los que nos ven desde Twitch. Voy
a saludarles. Voy a leer algunos comentarios por acá. Dice Paco Goods, el problema de Facebook es que ahí nunca comentas ni contestas los saludos. No, claro que sí lo hago, mi querido Paco Goods. No te ha tocado, pues distinto, pero sí contesto en Facebook, sí comento en Facebook, sí contesto en Facebook. De hecho, por ejemplo, aquí está Rogelio Muñoz, que le está mandando saludos a Gaby. Claro que por supuesto que mandamos saludos y respondemos a la gente de Facebook. Dicen aquí, gracias a ti, Meme, por mantenernos siempre bien informados. Montana, Meme, comenta en qué crees que se basó YouTube para tumbarle 2 de sus 3 canales de Sin Censura. Tengo entendido que fueron por 2 videos que subieron sobre Noroña y el cubrebocas, el tema del cubrebocas con Noroña en el aeropuerto. Y acuérdense que YouTube es muy delicado para el contenido que generan sobre el tema de médicos, sobre el tema que tiene que ver con COVID. Entonces tengo entendido que fue por eso. Y son amonestaciones, creo que están en apelaciones. Aquí nos mandan saludos también de Facebook, ¿ven? Alonso Márquez Flores nos manda saludos de Seattle, Washington. Aquí nos dice Rosalía, muy buenas noches, saludos desde Chalco, Estado de México. Por aquí la persona que nos está viendo de Twitch, Eurosama. ¿Me crees que destituyan a Hertz? No, no lo creo. Definitivamente no creo que lo destituyan, o al menos no ahora. Dicen acá, Meme, échale, eres neta. Muchas gracias. Gabriela Arce, aquí están mandando todos los mensajitos por aquí. Mario G. Fuentes, saludos, que mi mame, ese calorcito verde es llamativo, pero un poco molesto para la vista. Señor productor, ¿cree que le pueda bajar a ese verdecito, hacerlo un poquitito más oscuro, para que no sea tan chillante, para que no le moleste aquí a la bonita audiencia los ojitos, que está muy bonito, pero le bajemos un poquito la intensidad? O sea, hagámoslo un poquitín más oscurito, nada más para que no le brille. Dice Susi García, me apena, a pesar de admirar a mi querido presidente que diga que le tiene confianza a Hertz Manero, no lo entiendo. Pues la neta, yo tampoco lo entiendo. Héctor Soriano, hola Meme, saludos desde Tepoztlán, Morelos. Compartiendo 5 grupos de mexicanos en Europa. Eso es Tokio, eso es Tokio. Suki también nos manda saludos por Twitch, por aquí veía. Dice, más bien la pregunta es, ¿qué se puede hacer para sacarlo? Porque la fiscalía es autónoma. ¿Qué se puede hacer para sacar a Hertz Manero? Pues todo eso depende del presidente de la República, particularmente del Senado. Ahí es en donde tenemos este problema, porque en realidad solamente pueden destituir al fiscal por alguna situación grave. Y ese es el problema, que hasta este momento no hemos pues no hemos visto, o sea, no es grave lo que ha hecho Hertz, o más bien lo que no ha hecho Hertz no es grave. Y ese es el problema. Ese es el problema. Vamos a partir por el tema justamente de Lozoya y el de Hertz Manero. Vamos a partir con ese. Que aquí ya empezaron a decirnos que estaba mejor el otro color, que nada más era una persona quejándose. Y mi querido Mario, que todo estaba mejor el otro bonito verde. Se les va a ir cambiando. Sí, ya velo cambiando, productor, velo cambiando. A ver. Vamos a entrar con el tema de Hertz Manero, con el tema de Lozoya, particularmente, antes de irnos con el tema de Michoacán, porque ahí me voy a tardar un poquito más, porque por su pollo. Ahora, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado a la 1:13 del día, por la tarde, en donde hablan sobre el estatus de Hertz Manero. ¿Qué es lo que nosotros cuestionamos particularmente cuando vimos lo que estaba pasando con Emilio L? El asunto con Emilio L, como se lo dije en la mañana, no es que fuera ilegal que Emilio L estuviera en un restaurante comiendo, cenando con pues, amigos cercanos, vamos a decirlo así. Ahorita vamos a ver por ahí ya Irving Pineda de Azteca dijo que estaba con la hija de, ¿qué tequila es? De Grupo Cuerpo, de los dueños de Grupo Cuerpo. No, eso no me extraña, sinceramente. Pues Emilio Lozoya viene justamente es un estatus social en donde se rodean entre ellos. Eso no me extraña. El caso de Emilio L tampoco es ilegal porque se haya sentado en el restaurante, ni mucho menos. No es ilegal. La indignación por la provocación de Emilio L, porque es así se le debe de denominar, la provocación de Emilio Lozoya, en medio, imagínense el momento en el que se da, en medio de la discusión por la reforma eléctrica, en medio de la discusión por que los empresarios están pagando menos impuestos y menos luz de la que paga el trabajador, Juan Pueblo, usted, yo, el productor, quien sea.
está en medio de esta discusión, en medio de este debate. También está en medio de las provocaciones del propio Ricardo Anaya, que está dentro de esta fila de indiciados por haber sido presuntamente sobornado por Emilio L. Anaya dice que no, muchos de nosotros decimos tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, Anaya sigue diciendo que no. Y en ese sentido, en todo este debate, en todo este círculo vicioso, aparece Emilio L. en un momento, aquí se aplicaría incluso la del presidente política es tiempo, aparece Emilio L. en un restaurante fifi, si lo quieren, un restaurante nice, órale. Esa provocación exhibió a Hertz Manero, a nadie más que a Hertz Manero, porque aunque el presidente esté bajo la premisa de lo que nosotros queremos es que nos devuelvan lo robado y ya no me interesa si van a prisión o no mientras nos devuelvan lo robado, quien se encarga de cumplir esa misión no es el presidente, es el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República. Entonces, por muchas intenciones y buenas intenciones que el presidente tenga y que en todas las mañaneras diga ya se radicó la corrupción, vamos en buen camino, etcétera, etcétera, hay cosas que él no tiene poder sobre ellas, aunque es el presidente, o más bien podría tener el poder, pero de ejercerlo estaría metiéndose en otros poderes y entonces esta premisa de que es un dictador, de que el presidente todo lo controla, etcétera, etcétera, sería una realidad porque existe una división de poderes que hasta esta administración se ha respetado de forma genuina y que en administraciones pasadas en realidad se la pasaban por el arco del triunfo. Casos como la estafa maestra, casos como la propia verdad histórica en el caso de Ayotzinapa, la PGR a quien cubrió en ese momento, pues al Estado. Entonces, bajo toda esta dinámica, esta primera vez estamos viendo que el presidente pues sí le quiere dar esa autonomía a la fiscalía y dividirse por completo del Poder Judicial. Entonces es a ellos a quienes observamos, porque aunque nosotros lo hemos hecho, yo he cuestionado al presidente por asuntos que tienen que ver con Hertz Manero y él insiste en que le tiene confianza al fiscal. Nunca ha dejado de decir, desde que se iniciaron los procesos hasta este momento, no ha dejado de decir que le tiene confianza a Hertz Manero. Yo no comparto esa confianza porque no he visto los resultados para poderla compartir. Entonces, cuando Lozoya va y se sienta en este restaurante, exhibe lo que significa ser testigo colaborador y los privilegios a los que se apega el testigo colaborador, que aunque nadie está diciendo que el señor es inocente, él prometió entregar pruebas para que cayeran pesos más pesados y que se pudiera hacer justicia y él de alguna manera salvar el pellejo. Es como su contribución. Pero al margen de todo esto, Emilio no ha sido dejado en libertad. O sea, el señor no está en un proceso donde lo hayan exonerado, no está en un proceso donde digan, bueno, él nunca fue responsable. Nadie ha dicho que él no es responsable y eso es lo que tenemos que entender. Y de ahí tendría que partir la indignación sobre el caso y cómo está manejando la Fiscalía General de la República el caso de Emilio Lozoya, Emilio L., que son los casos de Odebrecht, que son los casos de hoy salía la venganza de Claudio X González, esta me encanta, por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, diciendo que Emilio tenía o tiene acciones en mineras, ¿no? Entonces, estamos hablando de un Emilio L. que es una cajita de sorpresas que ha protegido a otras cajitas de sorpresas y vemos que efectivamente la Fiscalía no ha avanzado como nos gustaría. ¿Pero qué detiene a la Fiscalía General de la República? Si con menos han hecho más. No, la figura de testigo colaborador no es nueva, la figura de testigo colaborador fue en 2012, 2012, ahí fue cuando se consolidó la figura del testigo colaborador, justo a raíz de la administración de Felipe Calderón. Y hay varios países que lo aplican. No es nueva, Estados Unidos tiene una figura similar, o sea, muchos países tienen una figura similar, o sea, no es cuestionar el nacimiento de la figura, es cuestionar cómo actúa la autoridad ante esta figura que ellos ubican como testigo colaborador, testigo protegido en otros países. Mientras acá vemos que el testigo colaborador, pues efectivamente es alguien involucrado en los delitos, hay otros países donde el testigo protegido, pues es una víctima o es alguien que conocía del problema, que está en peligro y que la han tenido que sacar incluso del país bajo esta misma figura de protección de testigos. Bueno, no es nueva. En México ni siquiera estamos cuestionando la creación de la figura del testigo colaborador y ese no debería ser el centro.
estamos cuestionando a la autoridad. Y es que después de todo esto, después de que Hertz Manero es exhibido por cómo le ha dado privilegios a Lozoya, emite este comunicado y lo voy a abrir por completo para que usted vea cuál es el comunicado que manda la Fiscalía General de la República en el caso de Emilio L. Aquí dice: desde 2017, el escándalo de la corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había congelado en la Procuraduría General de la República sin que hubiera ningún avance. Y fue hasta 2019 en que la nueva Fiscalía General de la República investigó el caso, que fue ratificado por Pemex, al igual que el asunto de agronitrogenados, en los que Emilio L. era uno de los principales responsables. Una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país. Durante más de un año, la Fiscalía General de la República investigó dicha fuga junto con las áreas de la Interpol, hasta que fue localizado en España, donde dicho individuo perdió todas las instancias de extradición frente a las acciones de la FGR. En esas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad que la ley señala en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización, presentando en el asunto de Odebrecht la denuncia correspondiente en fecha 11 de agosto de 2020, habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando, lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht. Emilio L. sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control del reclusorio norte que lleva el caso. Los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se han llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente a todos los medios por esta fiscalía el 6 de enero del 2021. Aquí cuando dicen la Fiscalía General de la República que un primer grupo de legisladores se han estado judicializando, ¿a qué se refiere con un primer grupo? ¿A qué se refiere con un primer grupo cuando solamente tiene a uno en el bote y el otro diciendo que es inocente en 3 videos? Hoy sacó otro, 4 ya, y que pidió más tiempo para la audiencia porque había dicho que no había leído todo el expediente cuando en los 3 videos que ya había sacado dijo que sí. Y no estamos hablando solamente de 2 legisladores que se vieron involucrados en este tema de los sobornos. En esta lista de legisladores aparece el exgobernador de Querétaro y el todavía gobernador de Cabeza de Vaca, por mencionarle solamente estos 2. ¿En dónde están los demás? Por este esquema de desvío de recursos, hay muchas otras personas que supuestamente habrían salido como sobornados. Ahora, el argumento que han estado usando, porque lo escuché lamentablemente tuve que escucharlo, con Javier Lozano en el programa de Adela Micha, es que de verdad se vio, o sea, esta es la premisa con la que se están defendiendo, ¿de verdad vieron que estaban entregando dinero? Porque yo nada más vi que lo estaban contando. Así, esa es la premisa. Porque en los videos, usted se acordará que se ve a varias personas en el Senado de la República con bolsas de billetes contándolas, bolsas de dinero en efectivo contándolas. Pero no se ve propiamente que se la estén entregando a un legislador. Y aquí, en el caso, Javier Lozano nos quiere hacer ver como medio güeyes, como si fuera lógica la llegada de esas bolsas de dinero al Senado. ¿Me entiende? Como si fuera lógico que llegara tanto, o sea, que llegara dinero en efectivo al Senado. ¿Por qué tendría que llegar dinero en efectivo en bolsas al Senado? No hay una lógica para que llegue dinero en efectivo en el Senado. No hay una lógica. Tampoco hay una lógica para que quienes sí aparecen en el video, que son asistentes o eran asistentes de senadores, estuvieran recibiendo el dinero. No hay lógica para eso. Pero, lamentablemente, esa es la premisa que están usando, que en los videos nunca se ve que estén dándole el dinero al legislador. Tan, tan. Y de esa premisa no los bajan, ¿eh? El punto aquí es que mientras ellos creen que nos hacen tontos, hay movimientos que hicieron en donde justo después de aprobar la reforma empezaron a comprar propiedades en efectivo de 15 millones, 20 millones. Es el caso, por ejemplo, de Cabeza de Vaca, departamentos en zonas de lujo.
Y uno dice, ¿de dónde sacan tanto dinero? Son movimientos que la unidad de inteligencia financiera tiene que revisar, porque ahí es donde entra si hay lógica entre sus ingresos y sus egresos, como para que tengan esas propiedades. Muchos de ellos han argumentado que las propiedades son o las empresas de sus esposas. Y aquí entra mucho la esposa empresaria, que nunca la hemos visto como empresaria, ni siquiera cuando estaban a cargo del DIF o están a cargo del DIF, por ejemplo, en el caso de Cabeza de Vaca, vemos que hagan algo al respecto. Entonces, ¿dónde queda la premisa de es que grandes empresarias? Y no es por demeritar, quizás sí lo sean, pero ¿cuál es su trabajo? Porque en realidad no vemos que sean empresarias, solo las vemos como las que pusieron el nombre, no como las que ejercen. Y no conozco un solo empresario que de verdad sea empresario, que solamente quiera que aparezca su nombre y no se presente ni a rendir cuentas, ni a exigir, ni a mover, ni a deshacer. Nada más para que lo tenga sobre la mesa. Todo esto se lo explico porque yo insisto, Emilio L. tendría que hablar de quiénes estuvieron con él, quiénes participaron con él. Él ha identificado a Videgaray incluso. Y no es el único. También Rosario Robles identificó a Videgaray. ¿En dónde están? Este es el video que les digo que está utilizando. Si usted no lo vio, este es el famosísimo video en donde se ve a estos, este es el Senado de la República, están con los billetes, están pues, ahí el dinero en efectivo. Y aquí, ahí, usted lo que está viendo son justamente cómo lamentablemente nos quieren hacer creer que es muy normal que pues este dinero se esté moviendo en maletas y en efectivo en el Senado. Esto es muy normal. Para Javier Lozano, si esto es muy normal, me preocupa mucho. Entonces, si para Javier Lozano es muy normal que este dinero se mueva en el Senado, creo que tendríamos que incluso abrir una carpeta de investigación, si es que no se ha abierto, en contra de Javier Lozano, porque si para él es muy normal que esto se mueva, pues tendrá que empezarnos a explicar por qué es tan normal que tanto dinero en efectivo se mueva en el Senado. Preguntas que uno también tiene, que por supuesto no nos va a contestar, porque, perdón, porque es poblano. Pero entendamos esto, no hay lógica alguna en la que esto sea legal. No la hay. Y mientras ellos intentan justificarse de esa manera, la fiscalía solamente se ha ido contra 2 legisladores y no eran solamente 2 los denunciados, eran más los denunciados. También estaba denunciado Cordero, también estaba denunciado, bueno, aparecía en esta denuncia de Emilio L. Gil Suart, Cordero, Ernesto Cordero, Cabeza de Vaca, Pancho Domínguez. ¿En dónde están esas judicializaciones? ¿En dónde están esas carpetas de investigación? No las vemos. Y lo que sí vemos es muy indignante a un Emilio L. sentándose en un restaurante de lujo, paseando la impunidad que le da la figura de testigo colaborador. Lo que dice Hertz Manero en este comunicado que les pasaba, es que tienen hasta el 3 de noviembre, que es hasta el 3 de noviembre, cuando tiene Emilio L. de fecha límite para aportar las pruebas. O sea, es el 3 de noviembre, estamos a semanas ya de que se cumpla este plazo. Pero déjeme también le recuerdo que todos los plazos se pueden aplazar. Tal y como se había dicho en un inicio, que en contra de Emilio L. sería un proceso corto de 6 meses. Y entonces aplazaron el proceso para que llegara al 3 de noviembre. E incluso, bajo la norma, podría aplazarse otro año y medio. Bajo la norma, la investigación de Emilio L., el caso Odebrecht y agronitrogenados podría extenderse todavía otro año y medio, porque se dijo que no sería menos de 6 ni más de 3 años. Entonces todavía hay tiempo. Pero mientras está este tiempo, cuando dice la fiscalía, que es la otra cosa que me genera mucho estrés, es cuando dice
que los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se han llevado en este caso. ¿Transparencia de quién, señor fiscal? Permítame decirle, porque filtrar al Reforma no es como el acto más transparente del mundo, ¿eh? O sea, filtrar al Reforma no es un acto de transparencia. Quizás tendríamos que preguntarle al señor fiscal qué entienden ellos por transparencia, porque filtrar a la prensa no es transparencia, es violar el debido proceso. O sea, y eso que Hertz Manero se preocupa mucho por proteger el debido proceso. Y ese ha sido el argumento por el cual el fiscal no ha dicho muchas cosas o se ha negado a dar conferencias de prensa porque no va a violar el debido proceso. Pero si usted se da cuenta, cuando dice Hertz Manero que se van a continuar con la transparencia que se ha llevado, pues la neta no me da ninguna garantía de absolutamente nada. Tenemos que ir con el presidente para que el presidente emita un posicionamiento y entonces diga que cree en Hertz Manero y que le pide que por favor informe. ¿En qué modalidad cree la Fiscalía General de la República? Que la transparencia es acusarlo con el presidente y que el presidente le pida que informe. Eso no es transparencia. Eso es, mi papá me dijo que tenía que hacerlo y por eso lo estoy haciendo. Eso es, pues ahí a ver para que se callen un ratito y vean que estamos avanzando. No es en realidad la transparencia que esperamos. Este es un caso que es perfectamente, que se debe de transparentar, qué se está haciendo, qué está haciendo la Fiscalía, y no hay nadie mejor para hacerlo que la propia Fiscalía, porque de no hacerlo entonces se cae en violar el debido proceso. Solamente es la Fiscalía quien puede informar, pero vemos que hay un silencio abismal por parte de la Fiscalía y que Hertz Manero solo manda a emitir comunicados cuando pasa esto. Y lo que me preocupa mucho es que hemos visto que ha fallado la Fiscalía, como por ejemplo con Cabeza de Vaca. Si los delitos que decían los reporteros que habían visto en la carpeta de investigación que tenía Hertz Manero en contra de Cabeza de Vaca eran tan sólidos y una carpeta de investigación tan sólida, ¿por qué no lograron que los diputados pidieran el desafuero de Cabeza de Vaca por el delito de delincuencia organizada? Porque los diputados no solicitaron el desafuero de Cabeza de Vaca, eliminaron eso de la lista, lo eliminaron de la lista y solamente desaforan a Cabeza de Vaca por el delito fiscal, no por el delito de delincuencia organizada, que es el más pesado. Entonces, si la Fiscalía no pudo con Cabeza de Vaca, porque aparte lo terminó protegiendo el Congreso y se fueron amparos y no lograron hacer nada más, ¿qué esperanzas nos da que pueda con un Videgaray o que pueda con un Enrique Peña Nieto? Y eso es lo que se le cuestiona a Hertz Manero, porque lo único que hizo Lozoya fue exhibir al fiscal, exhibir cómo se maneja este criterio de oportunidad y cómo le permite prácticamente andar por la vida sin mayor preocupación, sin salir del área conurbada de la Ciudad de México, pero vivir tan despreocupado como para que él no cumpla con su trabajo. Y ese es mi punto principal, que lamentablemente vemos a un Hertz Manero que no está cumpliendo con lo que uno quizás esperaría, que solamente está Hertz Manero hablando sobre cómo van avanzando y cómo han judicializado carpetas de investigación, pero cuando uno se pregunta, ajá, ¿y los demás? Pues no hay, simplemente no hay respuesta. Y a este tema quiero agregarle algo que por experiencia siento perfectamente sobre justo el caso de Emilio L. El traslado de Emilio L. A la llegada de Emilio Lozoya, y esto es un hilo que hace Fernando Nava, que es reportero, la llegada de Emilio Lozoya a México dejó más preguntas que respuestas. ¿Cuánto costó su vuelo de España a México? ¿Realmente estuvo hospitalizado? Bueno, pues tuvo acceso a documentos de la Fiscalía General de la República que dan cuenta de cómo está el tema. ¿Cuánto costó el vuelo de Emilio L. del 17 de julio del año pasado de España a México? Pues costó 432,002 pesos. Nos costaron 432,000 pesos que trajeran a Emilio L. Eso nos costó que trajeran a Emilio L. en el famoso avión de las extradiciones. Eso nos costó 432,000 pesos que lo trajeran. Para luego es pronto. Para como vamos, hubiese preferido que lo dejaran en las mazmorras de España. Nos hubiera salido más barato. Para lo que está haciendo Hertz Manero, 432,000 pesos, por el amor de Dios. Aquí el reportero hace una comparación con un avión, si fuera un vuelo comercial, con un costo promedio de 15,000 pesos,
pues más o menos estaríamos hablando de 267,000 pesos, lo que nos habría costado en un vuelo comercial. Pero no, entiendo la dinámica de traérselo en el famoso avión de las extradiciones, pues que para eso es, lo entiendo, ok. Pero el show de Lozoya, y aquí es en donde lo siento con todo mi corazón, porque justamente esto nosotros lo estuvimos cubriendo. Usted recordará que cuando cubrimos en tiempo real la extradición de Lozoya, hubo un operativo masivo en el hangar de la Fiscalía General de la República. Salieron camionetas, salieron motos y todos iban hacia el reclusorio donde supuestamente sería trasladado Emilio L. Nosotros, al momento de ver todo este convoy, pensamos, y la lógica era, es que es Emilio L. Si el avión extraditó a Emilio L. ya había aterrizado y sabíamos que estaba ahí y que nos estaban informando que le estaban haciendo los estudios de rutina y que quizás estaban tardando más porque COVID, nos hacía mucho sentido. Bueno, cuando llegamos al reclusorio, esta es la imagen con la que todos nosotros nos topamos. Una persona con gorra, cubrebocas y la cabeza hacia abajo. Usted se va a acordar que de hecho yo dije, pues se ve como muy hinchado, como que tiene la nariz diferente. Nos dijeron que era Emilio L., pero no le podemos ver bien el rostro. El productor estaba con la cámara pegada a la camioneta y me dijo, es que no es él, o sea, no se parece. Y yo justamente, yo casi me meto así enfrente y esa imagen jamás se me va a olvidar, porque en mi mente pensé, bueno, sabemos que cuando están bajo procesos judiciales como este, pueden cambiar por el estrés, por la preocupación, por lo que usted quiera. Pueden cambiar o más hinchados o más delgados o con un color de piel distinto, que sí, porque lo que usted quiera, anemia, lo que quieran. Pero la diferencia era abismal. Bueno, la pregunta que todos nos seguimos haciendo es, ¿quién es este hombre al que en su momento hicieron pasar en un convoy como Lozoya? Pues la fiscalía tampoco sabe. Porque ni siquiera la fiscalía ni el reclusorio tienen registro de quién ingresó el 17 de julio en las camionetas que salieron del hangar. O sea, esto comprueba que fue un señuelo para los medios, que hicieron todo esto para sacar a Emilio L. y llevárselo a un hospital. Pero ¿cómo sacaron a Emilio L.? Pues el reportero dice que lo sacaron en helicóptero. ¿Se acordarán ustedes, te acordarás, productor, que justamente estábamos ese día, estábamos todavía afuera del hangar y veíamos helicópteros pasar? Hubo uno en particular que estaba saliendo del lugar, o sea, nosotros estábamos unas callecitas adelante, nos estacionamos para agarrar ventaja y justamente el productor, escuchamos a un helicóptero que sale un poco cerca y el productor tomó el helicóptero. Desde ahí, nosotros veníamos con esta duda de, pues ya vinieron por él, no vinieron por él, se lo llevaron, porque justo estábamos en vivo y quienes estaban en vivo con nosotros y nos siguen desde ese momento saben que las preguntas que hacíamos es que hay un helicóptero, ya vinieron por él, no vinieron por él. Ahí fue justamente cuando nosotros nos pusimos en modo rápidos y furiosos para perseguir el convoy que trasladó a Emilio Lozoya en el reclusorio norte. Ahí nosotros estábamos pensando que era Emilio L. el que iba en la camioneta. Evidentemente no pasó, pero antes de eso, nosotros logramos grabar un helicóptero. Podemos hoy pensar que era el helicóptero que había sacado Emilio L. del hangar. Ahora, después de todo esto, ya que justo cuando estaba en el hospital, que porque tenía anemia y problemas en el esófago, problemas graves en el esófago, estuvo un tiempo en el hospital y cuando lo declaran ya para que se pueda salir del hospital, Emilio L. dice que se va a pegar al criterio de oportunidad. Y entonces, al apegarse al criterio de oportunidad, es cuando empieza a hablar de todos los que habrían estado involucrados en este esquema de sobornos. Eso que usted ve es lo que nosotros vimos. Eso es lo que hizo la fiscalía para despistar a la prensa cuando ya habían sacado a Emilio L. Porque, repito lo que le estoy mencionando, nosotros grabamos el helicóptero, un helicóptero que estaba saliendo de la zona antes de que iniciara todo este convoy. Antes de que iniciara el convoy, nosotros vimos cómo salió el helicóptero y lo grabamos. Y después, pues nosotros nos fuimos con la pinta de que, pues que iban a manejar este protocolo como cualquier otro protocolo. No pasó. La pregunta que yo me hacía en ese momento, y me voy a seguir haciendo es, ¿no era más fácil salir a decir a la prensa que habían trasladado a Emilio L. a un hospital porque tenía úlcera y porque tenía problemas en el esófago y tenía anemia y que era necesario trasladarlo a un hospital porque era debido a muerte y se lo llevaron a un hospital?
y se lo llevaron en un helicóptero, perdón, sin decir a qué hospital, ¿no era más fácil decir eso que montar este convoy? O sea, montar esto es un montaje, y lo voy a repetir, esto es un montaje. Sí, este es el montaje de Hertz Manero. En su momento lo dije y me lincharon horrible por decir, es que es un montaje. Para mí es un montaje. No es ilegal, lo puede hacer perfectamente la fiscalía, pero tenía otras formas de manejarse con transparencia. Así que cuando la fiscalía nos dice que van a llevar todo con transparencia, la pregunta es, ¿esto se le hace muy transparente al fiscal? ¿Eso se le hace muy transparente al señor fiscal? Me queda claro la necesidad de proteger a Emilio L., o más bien me quedaba, porque en el momento en que Emilio L. sale a pasear a las calles y a los restaurantes de lujo, perdóneme, señor fiscal, pero ¿de qué lo va a proteger? En ese momento, Imagínate si lo matan. cuando vimos el convoy y cuando nos enteramos que había sido una estrategia de la fiscalía para despistar a la prensa y vimos lo que había declarado, dijimos, bueno, por proteger a Emilio L. de los intereses que podrían matarlo, porque no estamos hablando de 2, 3 pesos, estamos hablando de un escándalo internacional. Podrían haberlo matado perfectamente. Pues bueno, ¿se imagina Hertz Manero que se la hagan efectiva mientras Emilio L. está en un restaurante de lujo? Todo el dinero que se gastó en armar este convoy, todo el dinero que se gastó en extraditarlo de España, todo lo que se gastó en mantener este protocolo, esta investigación bajo los más altos estándares de procedimiento, ¿para qué? Para que Emilio L. se exponga y provoque a la gente, porque ya pasó un año y no ha pasado nada. O sea, un año, 3 meses después de esto y no ha pasado absolutamente nada. Tenemos solo un judicializado. Déjeme, se lo digo con toda claridad. Cuando dice se judicializó un grupo de legisladores, no, mi hermano, solamente tenemos a uno y es Jorge Luis Lavalle Mauri. Los demás no están ahí. No están ahí. Miren, aquí tengo esta carpeta. Esta es justamente a quienes delató Emilio L. Delató a Felipe Calderón, a Luis Videgaray, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a Francisco Domínguez Servién, a Salvador Vegas Casillas, a Jorge Luis Lavalle Mauri, a David Penchina Group, a Ricardo Anaya Cortés, a Osiris Hernández, a Ernesto Cordero, a José Antonio Mid, a José Antonio González Anaya y a Carlos Treviño Medina, por mencionar algunos. ¿Alguien ha visto a alguno de estos que no sea Jorge Luis Lavalle Mauri o Ricardo Anaya sentados en la fiscalía? ¿Alguien los ha visto? Porque yo nada más he visto a Jorge Luis Lavalle Mauri y a su secretario particular, quien fuera su secretario particular en el Senado, pero nada más. Ricardo Anaya, son los dos eslabones más débiles. ¿Dónde queda Felipe Calderón? Enrique Peña Nieto también está en esta lista. ¿En dónde queda Enrique Peña Nieto? ¿En dónde queda Felipe Calderón? ¿En dónde queda Luis Videgaray? De aquí nace, justamente de la pregunta que yo estoy haciendo, de aquí nace es un montaje lo que está diciendo Lozoya. Porque como no vemos que la Fiscalía General de la República esté procesando a todos estos personajes, es que nace la pregunta de, ¿está diciendo la verdad o no? Porque no estamos hablando de un testigo colaborador que fuera el que vio de lejitos que pasaban las cosas, no estamos viendo a un operador que se sentó a la distancia y que se enteró porque escuchó detrás de las puertas lo que estaban comploteando los demás. No, 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 estamos hablando de la persona que dio los sobornos, estamos hablando de la persona que autorizó y firmó que se dieran, que pasara lo de agronitrogenados, estamos hablando del director de Pemex, de quien fuera director de Pemex, el que terminó enterándose de primera mano de lo que pasaba. Ahora nos va a decir Luis Videgaray que él como secretario de Hacienda no tuvo nada que ver. Nos van a decir que Enrique Peña Nieto como presidente de la República no tuvo nada que ver. O sea, estamos hablando de alguien que estuvo sentado enfrente de ellos dos, que tuvo un cargo de alto rango y que no se enteró detrás de lo que escuchaba en las puertas. No estamos hablando de alguien que si diera una declaración cierta no tuviera las pruebas, porque incluso lo tomas como un seguro, como tu protección. En dado caso que explote, la lógica indica que vas a tener a quien culpar o vas a tener a quien, si cae uno, caen todos. ¿Qué está pasando con eso? Y esa es la pregunta
que nosotros le hacemos a Hertz Manero? Esa es la pregunta que se le hace a Hertz Manero. Ahí está la lógica bajo la que muchos seguimos y seguiremos cuestionando lamentablemente a un fiscal que habla de mucha transparencia, pero que así que digan mucha transparencia, nunca la ha dado.